Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Vamos con la sección Ni olvido ni perdón, porque el partido heredero de ETA sigue haciendo de las suyas. Y la frase que les voy a citar es una frase directa de Arnaldo Otegi, el hombre de paz, ¿se acuerdan? Así lo definía José Luis Rodríguez Zapatero. Si alguien se ha perdido, José Luis Rodríguez Zapatero es el de las relaciones con la narcodictadura venezolana, el del manoseo en el rescate de Plus Ultra, ese, el mismo. El hombre que por lo visto todo lo hacía sin ninguna ambición económica. Por eso Víctor Aldama ha denunciado que se llevó 10 millones de comisión nada más y nada menos a través de Panamá por sus gestiones en el rescate de Plus Ultra. Bien, pues el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Arnaldo Otegi, en una especie de homenaje que hicieron por la muerte de Paguagua Gallastegui, el etarra Peixoto, resulta que dijo y le dedicó lo siguiente: gracias por todo lo que nos enseñaste. ¿Qué te enseñaron a ti, Otegi? ¿A qué te enseñaron? A lo obvio, ¿verdad? Bueno, nos está escuchando ya Carlos Urquijo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues nada, aquí citando las glorias de los aliados maravillosos que tiene el Partido Socialista, que por cierto se lanzan a decir PP y Vox no se pueden juntar, y tú estás con estos, tú estás con Otegi, una persona condenada por pertenencia a banda asesina. Anda que hay que tener la cara dura, pero dura de hormigón armado. Vamos con esta celebración y con la frase de Otegi: gracias por todo lo que nos enseñaste. ¿Qué le enseñó el etarra Peixoto a Otegi? ¿Lo que nos imaginamos? Sí, bueno, luego hablaremos también en los perfiles, hablaremos también de quién era este Peixoto, José Manuel Paguagua Gallastegui, alias Peixoto. ¿Has leído parte del tuit que puso Arnaldo Otegi cuando falleció este terrorista hace una semana? El tuit completo merece la pena leerlo tal cual. Y decía: gracias, Peixoto, por todo lo que me enseñaste. Y ya en plan cursi decía: por tu protección y amor, por poner siempre la patria por encima de todo. Ha sido un honor para mí conocerte y tener la oportunidad de aprender de ti. Gora Euskal Herria Estatuta. Y yo, Carlos, después de leer esto el otro día, me hacía una pregunta obviamente retórica. Y es que el delito de enaltecimiento sigue sin modificarse y sigue estando presente en el Código Penal, concretamente en su artículo 578. Y para mí este es un caso de libro de enaltecimiento del terrorismo, y en este caso de un terrorista. Y entonces yo también me hago la pregunta, en este caso no retórica, aquella que se hizo Pedro Sánchez hace unos años, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Porque el delito de enaltecimiento está penado de 1 a 3 años, y con los antecedentes de Arnaldo Otegi, pues Otegi volvería a pisar la cárcel, en la que ya estuvo unos cuantos años. Y estoy seguro que si en vez de haber hecho esta exaltación de Peixoto, alguien la hubiera hecho de Hitler, seguramente y con toda la razón la Fiscalía habría actuado y habría tenido consecuencias penales para quien lo hubiera hecho. Pero en el caso de Otegi, como decía hasta el comienzo, bueno, pues como es un socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez, pues tiene barra libre para decir cualquier disparate, como señalar a este terrorista, del que luego hablaremos, pues como un hombre que le ha protegido y que le ha enseñado, que era un hombre de honor, ¿no? Que puso todo siempre puso la patria por encima de todo. El hombre de honor es el que presumía de haberle sacado con un destornillador un ojo a un secuestrado, ¿verdad? Efectivamente, pues si quieres, mira, alternamos pedazo de hombre de honor, sí. Luego seguimos con la actualidad, pero este Paguagua Gallastegui Peixoto, que como digo falleció hace una semana, precisamente en el año 62, se cayó del caballo y descubrió que era nacionalista, y dijo que se hizo nacionalista a través del euskera. Y entonces en el año 62 se unió a la banda terrorista ETA. Y el 24 de marzo del 73 hubo 3 personas que residían en Irún, eran gallegos pero trabajaban en el País Vasco, concretamente José Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García. Y ese día se habían desplazado desde Irún hasta San Juan de Luz, pues para ver una película que entonces en aquellos años no se podía ver en los cines en España, que era El último tango en París. Y al salir del cine fueron a tomar algo a un bar
y allí unos terroristas pues creyeron que estos 3 jóvenes eran policías. Pues bien, uno de esos terroristas que secuestró a estos jóvenes era precisamente Paguaga Gallastegui, Peixoto. Y no solo los secuestraron, sino que después los torturaron y por último los asesinaron y sus cuerpos nunca aparecieron. Y efectivamente, este Peixoto se jactaba de que había sacado un ojo a uno de estos 3 jóvenes con un destornillador para tratar de, me imagino, de revelar su condición de policías que no lo eran, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que este hombre ha fallecido sin revelar jamás dónde se encuentran los cadáveres de estas 3 personas. Sí. No, tremendo. Y con lo cual, de verdad que la pregunta sigue viva, ¿eh? O sea, un día nos explicará Arnaldo Otegi qué es lo que le enseñó. Dice, gracias por todo lo que nos enseñaste. Pues a ti lo que te enseñaron, yo creo que Hombre, pues le enseñó lo de destornillador, porque acuérdate que ya. A Luis Abaitua, cuando le secuestró en el Goibar, al directivo de Michelin, en el Zulo, aquel infecto en el que le tenían secuestrado, le hacía jugar con un revólver a la ruleta rusa. Sí. Por lo tanto, eso supongo que sería lo que le enseñaría a Peixoto. Sí. Oye, vamos con más gestas, lo digo con toda la ironía, de Bildu, porque por lo visto se ha enfadado mucho, ¿no?, con el Partido Popular por hablar de exterminio político, ya que se dedicaban ellos, si no era eso. Sí, efectivamente, en un pleno ordinario, el jueves de la semana pasada, se debatía una iniciativa que dio pie al portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco a decir que esperaba que en las próximas elecciones autonómicas vascas se produjera el exterminio político de Bildu. En frase, a mi juicio, poco acertada, y de hecho, horas o días después, incluso el Partido Popular rectificó. Pero el caso es que Pello Chandiano, que tiene una fina sensibilidad para según qué cuestiones, dijo que los ataques del PP contra Euskal Herria Bildu eran de una gravedad democrática sin precedentes y que marcaban un punto de inflexión en esta legislatura, que se habían cruzado todas las líneas rojas, ¿no? Y yo pues pensaba eso, que qué piel de mariposa tienen, ¿no? Porque no hablaron precisamente de punto de inflexión ni de líneas rojas cuando ETA asesinó a 29 concejales en sus 50 años de terror, no 13 de ellos del Partido Popular, precisamente, con lo cual parece que alguna licencia también se podía tomar el Partido Popular a la hora de utilizar según qué adjetivos, aunque no fueran muy acertados, ¿no? Pero al parecer, pues esos 29 asesinatos de concejales, 13 de ellos del PP, pues para este Pello Chandiano debe ser peccata minuta, ¿no? Es mucho más grave y mucho más, pues eso, que marca un punto de inflexión, una línea roja que nunca se había traspasado, el decir que hay que acabar políticamente con Euskal Herria Bildu, cosa que yo comparto. Efectivamente hay que acabar políticamente con ellos. Se acabó en el año 2003 y luego, como hemos comentado muchas veces, vino José Luis Rodríguez Zapatero a ponerlos de nuevo en la arena política, ¿no? Pero yo creo que un partido que se ha demostrado que es parte de una banda terrorista no debía participar en ninguna elecciones ni autonómicas ni nacionales en un Estado de Derecho serio. Oye, ¿me equivoco? ¿Sí o que empiezan otra vez con... Vimos aquel ataque que le hicieron a un periodista en el campus de la Universidad de Pamplona, de la Universidad de Navarra, persiguiéndolo por el campus, le lincharon a palos las juventudes de Bildu, que sobre esto un día tendremos que hablar, quiénes son las juventudes de Bildu, quiénes son las gestoras que tienen dentro, los grupos más radicales. Bueno, ahora vuelven a quemar banderas de España en una manifestación de Ernai, juventudes de Sortu, en medio de Bilbao. ¿Están volviendo a sacar a la cachorrería esta suya, los bestias estos? Pues no te equivocas, Carlos. Yo creo que vuelven, bueno, por donde solían, ¿no? Efectivamente, el sábado pasado hubo en Bilbao una manifestación de Ernai en la que participaron más de 400 jóvenes, que no es una cifra menor, bajo el lema contra el españolismo reaccionario. Y al finalizar la manifestación, efectivamente, quemaron una bandera de España. Yo vuelvo al Código Penal, porque los delitos de ultraje a España, y entre ellos quemar la bandera lo es, está tipificado en el artículo 543 del Código Penal. Y esta quema de bandera pues se une efectivamente a otros ataques, como el que mencionabas en Pamplona, el ataque hace 2 semanas a la sede del PP en Bilbao, la vandalización de las placas de víctimas en Durango, el derribo del toro de Osborne, en fin. Y en definitiva,
lo que están haciendo es medir la inacción del Estado y de manera que a mayor inhibición, que es lo que ellos detectan, pues incrementan el desafío. Y si siguen pasando estas cosas y el Estado y el Gobierno no reaccionan, pues la próxima manifestación, en vez de 400, serán 800, y en vez de quemar la bandera de España, pues harán algún otro tipo de disparate. Por eso esto hay que pararlo cuanto antes, con toda la ley. Como decía Aznar, solo con la ley, pero con toda la ley. Y eso es lo que el Gobierno no quiere hacer, porque, bueno, como decíamos antes, Bildu y Ernai, que son las Juventudes de Sortu, que es el partido principal de Bildu, es el principal motor del Gobierno en estos momentos, y lo enlazo con otra noticia que he conocido esta mañana y que no habíamos comentado. Y es que ha salido muy ufano el portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso para anunciar que antes de acabar el año el Gobierno va a aprobar un decreto por el que se prorroga un año lo que se ha llamado el escudo social. Entre otras cuestiones, impide el desahucio de familias vulnerables o prorroga el bono social eléctrico, etcétera. Pero, es decir, el Gobierno de Sánchez le deja apropiarse de esa bandera de progresismo al brazo político de ETA, ¿no? Que es otra parte más de ese blanqueamiento del que llevamos hablando desde que empezamos esta serie, digamos, de entrevistas allá por el mes de septiembre, ¿no? Al final, pues con este tipo de actuaciones y de acciones, permitiéndole presentar, como presentó en su momento la ley de vivienda también a Bildu, pues todo esto otro que hacen Otegi elogiando a un terrorista, o estos de Ernai quemando la bandera de España, parece que pasa a un segundo plano, ¿no? Sí. Fíjate, estaba viendo aquí una información del diario El Mundo de hace unos días donde hablaban de, porque hemos hablado de Ernai, que se supone que son las Juventudes de Sortu, todo al final acaba conformando Bildu, el grupo proetarra, pero ellos tienen otras juventudes que se dicen que si son más rebeldes, más díscolas, que si van por libre. Sí, por GSK. GKS, sí, que dice, bueno, por libre, acuerdo, claro, sí. por libre las narices. Y la noticia del Mundo cita que llevan ya actos, o sea, de estas barbaridades que hacen ellos, en 130 pueblos, más 2 manifestaciones, en 130 pueblos. Estos evidentemente están en recuperar el poder más violento. Bueno, es que es lo que decía antes. La inacción del Estado es sustituida por el incremento del desafío. Y como ven que no hay respuesta, pues irán creciendo. No, totalmente, totalmente. Ahora, esto tiene toda la pinta de que en el momento en el que pase el gobierno del Partido Socialista y ellos se vean con las posiciones tomadas, cuidado, en la manifestación que estábamos hablando de la quema de banderas de España, de 4 banderas de España, paseaban Ikurriñas y paseaban banderas de Navarra. Y las encuestas en Navarra en estos momentos le están dando una subida a Bildu brutal, por encima ya del Partido Socialista. Con lo cual, si el Partido Socialista pacta, que lo hará con Bildu, cuidado porque pueden arrebatar el gobierno de Navarra. Ahora lo tenía el Partido Socialista teóricamente, realmente quien mandan ahí son los separatistas y los proetarras, pero ya dejar... Bueno, lo que claro, ya sería un mando oficial. En los últimos días es que lo que pretende Pedro Sánchez, que está, como se ha visto ahora en Extremadura, totalmente abrasado, pues para tratar de conseguir el mantenerse en el poder al precio que sea, pues se habla de que habrá una consulta en Cataluña, de que habrá otra consulta en el País Vasco, obviamente sobre la independencia, y de que puede haber también una consulta sobre la forma de Estado en España, ¿no? Es decir, si continuamos con la monarquía o se plantea una república, ¿no? Esto antes de que se fuera Pedro Sánchez, claro. No, claro, eso es lo que... Y mientras Carlos... Que puede poner sobre la mesa precisamente para contentar a esa parte de la izquierda que desconfía de él, pero que es la única que le puede apoyar para seguir en el machito. Y mientras Carlos enseñando la patita de los grupos ya de Kale Borroka otra vez para dejar claro que es o palo o zanahoria. Bueno, eso está claro, ¿no? Si finalmente Sánchez es desalojado del gobierno, pues tenemos que prepararnos para que ardan las calles, pero no solo en el País Vasco, sino en toda España. Totalmente. Bueno, pues vamos, si te parece, Carlos, con ese homenaje que hacemos nosotros a héroes de verdad, no a esta gentuza, sino a la pobre gente asesinada por defender España, la Constitución, las libertades, la democracia. Pues empezamos recordando los de la última semana y empezamos con Julio Martínez,
que fue asesinado el 16 de diciembre del 77 en Irún. Era concejal, todavía no se habían celebrado las primeras elecciones democráticas, que fueron en abril del 79, pero era concejal, y fue asesinado de 3 tiros en la cabeza cuando entraba en el garaje. El 16 de diciembre del 95 fue asesinada en Valencia Josefina Conesa. Era auxiliar de clínica y habían colocado una bomba en el Corte Inglés de Valencia. Bueno, una no, habían colocado 6 o 7, una concretamente en los servicios, y esta señora pues estaba por allí y como consecuencia de la explosión resultó muerta. El 17 de diciembre de 74 hubo un doble asesinato en Mondragón. Fueron asesinados los guardias civiles Argimiro García y Luis Santos. Salieron de un bar y bueno, fueron ametrallados desde un vehículo que se puso a su altura y los fulminó. El 17 de diciembre, pero del año 78, en San Sebastián, fue asesinado el coronel del Ejército de Tierra, Diego Fernández Montes, tiroteado cuando accedía al edificio en el que trabajaba. También el 17 de diciembre, pero del año 2002, fue asesinado en Collado Villalba el guardia civil Antonio Molina, que fue asesinado al identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso, tan sospechoso como que transportaba 180 kilos de explosivo, con lo cual este hombre pues se convirtió en un héroe porque impidió un atentado brutal por parte de la banda terrorista. El 18 de diciembre del año 79, en Vitoria, fue asesinado Juan Cruz Montoya. Era conserje del colegio Marianistas y fue asesinado al salir del colegio. Dicen que le confundieron con un guardia civil retirado. El 18 de diciembre del año 88, en Eibar, fue asesinado el cabo del Cuerpo Nacional de Policía, José Antonio Barrado, asesinado al explotar un coche bomba con 30 kilos de explosivo al paso de un convoy de la Policía Nacional que se dirigía a prestar servicio en el campo de fútbol de Eibar. El 19 de diciembre del 78, en Las Arenas, este fue un caso también un tanto sorprendente, fue asesinado un antiguo etarra, Joaquín Azaola. Este había sido miembro de ETA e incluso participó en lo que podía haber sido en el año 74 el asesinato de don Juan de Borbón. Pero se ve que él no estuvo de acuerdo con este atentado, informó a la policía de lo que se estaba tramando y el atentado, gracias a Dios, se evitó. Este hombre fue amnistiado en el año 77, pero en el 79 los terroristas le localizaron, le esperaron en el garaje y lo mataron a tiros. El 20 de diciembre del año 73, bueno, pues hubo un magnicidio en Madrid. Fueron asesinados en la calle Claudio Coello con un explosivo colocado en un túnel excavado en esa calle lleno de explosivos, el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que era su escolta, Juan Antonio Bueno, y el conductor del parque móvil ministerial, José Luis Pérez. El 20 de diciembre del año 2000 fue asesinado en Barcelona el policía municipal José Miguel Gervilla, que prestando su mejor labor intentaba ayudar a los ocupantes de lo que parecía un vehículo averiado que estaba ocupado por 2 etarras que al acercarse el policía municipal a ayudarles, pues tuvieron a bien asesinarle a tiros. El 22 de diciembre del año 88 fue asesinado en Zarautz el hostelero Graciano González. Un etarra entró en el pub que era de su propiedad, pidió una consumición y a continuación le descerrajó 2 tiros en la cabeza. Lógicamente, para justificar el asesinato le acusaron de ser traficante de drogas. Y por último, el 22 de diciembre del año 95 fue asesinado en León el comandante del Ejército de Tierra, Luciano Cortizo.
muerto al estallar la bomba Lapa que estaba adosada a su coche. Su hija, que le acompañaba en el vehículo, resultó gravemente herida. Y estos son los 15 españoles, los 15 compatriotas que recordamos hoy asesinados por ella. Fíjate, Carlos, que estaba mirando información de lo que habíamos estado hablando antes con el tema este, y estoy viendo que de hecho la organización GKS, de la que estábamos hablando, se ha impuesto a las juventudes de Sortu en lo que se denominaba como el control por parte o el control de las asociaciones estudiantiles. Y la propia noticia, que la firmaba El País hace unos pocos días, decía que GKS efectivamente aumentaba su influencia en los movimientos feministas, antifascistas y por la vivienda. Lo digo por lo que estábamos comentando, que tengo la sensación de que efectivamente se está acelerando este tema. Bueno, pues es que yo vuelvo a insistir, no es lo que hablábamos antes y que también se comentaba en su momento cuando estaba ETA actuando, ¿no? Lo del principio de acción-reacción. Si hay una acción por parte de ese mundo y no hay reacción por parte del gobierno, ni de la Fiscalía, ni del Estado de Derecho, pues esas acciones se irán incrementando hasta ante lo que ellos consideran debilidad del Estado de Derecho frente a lo que es claramente infringir la ley, ¿no? No, está clarísimo, Carlos. Oye, pues un abrazo muy fuerte. Creo que ya el martes... Ya nos vemos después de Navidad. Claro, eso te iba a decir, que ya es después de Navidad, así que pásalo muy bien. Un abrazo enorme. Oye, a ti, a toda tu familia. Y una buenísima y muy feliz Navidad, Carlos. Muy feliz Navidad, Carlos. Un abrazo fuerte. Lo mismo, un abrazo enorme. Bueno, pues nosotros aquí seguiremos mañana. Además, mañana yo creo que vamos a aprovechar para hacer un editorial recordando un poquito lo que hay que defender, lo que es España, lo que está en juego y por lo que tenemos que brindar en Navidades. Bueno, mañana haremos un poco recopilación, nos lo han puesto muy fácil con los resultados de las elecciones en Extremadura, a ver si nadie pierde el norte con esta historia, que yo creo que el mensaje es clarísimo y el mensaje es que España tiene que virar hacia la derecha, que España tiene que librarse de toda esta cosa que hemos estado sufriendo durante todos estos años y que eso es un viaje que se tiene que hacer compartido por dos partidos y que dejen de mirar a esquinas distintas, que entre quienes tienen que mirarse es entre los dos a los ojos. Bueno, mañana haremos una especie de brindis navideño, no se lo pierdan. Aquí les esperamos a todos. ¡Viva España y viva la libertad!